Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial les voy a mostrar cómo tejer este chal corto a crochet. Es sencillo y rápido de tejer. He utilizado puntos bajos extendidos y cadenas, lo que hace que el tejido quede calado. Para hacer este chal comenzamos tejiendo desde un extremo. Por un lado vamos haciendo los aumentos hasta llegar justo a la mitad del largo total que queramos que tenga nuestro chal, y luego empezamos a hacer las disminuciones. Las medidas de este chal, de un extremo hacia el otro extremo en la parte recta, es de 140 centímetros y en la parte más ancha mide 28 centímetros. Puedes tejerlo con cualquier tipo de hilado dependiendo qué tan abrigador quieres que sea. Este chal lo he tejido con 100 gramos de un hilado compuesto por algodón y acrílico, el mismo que voy a utilizar para hacer la muestra pero en otro color, y que estaba recomendado para un ganchillo de 4 milímetros. También necesitarás cinta métrica, tijera y un marcador. Comencemos. Empezamos haciendo el anillo mágico. Ajustamos y tejemos 3 cadenas. 1, 2 cadenas que representan a un punto más una cadena de separación. Insertamos el ganchillo dentro del anillo, tomamos hebra y tenemos 2 aritos en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por el primer arito. Tenemos nuevamente 2 aritos en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por los 2. Y así hemos tejido un punto bajo extendido. Cerramos el anillo y hemos empezado esta primera hilera con 2 puntos. Ahora tejemos 3 cadenas. Como les dije, representan a un punto más una cadena de separación. Giramos el tejido y en esta segunda hilera vamos a hacer el primer aumento. Este es el primer punto, y aquí en el espacio de las 3 cadenas, allí insertamos el ganchillo y tejemos un punto bajo extendido, una cadena de separación, y en ese mismo espacio tejemos otro punto bajo extendido, y ya hemos hecho el aumento. Tenemos 3 puntos. De este lado vamos a poner el marcador para guiarnos, que siempre de este lado vamos a hacer los aumentos. Entonces, las 2 hileras siguientes vamos a tejer sin aumento, o sea, 3 puntos. Hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y aquí en esta cadena de separación, en ese espacio, tejemos un punto bajo extendido, una cadena, y en este espacio de las 3 cadenas tejemos otro punto bajo extendido, y hemos hecho la primera hilera sin aumentos. Hacemos 3 cadenas, giramos y nuevamente entre los espacios de las cadenas tejemos un punto bajo extendido, una cadena, y aquí en el espacio de las 3 cadenas tejemos otro punto bajo extendido, y hemos terminado las 2 hileras sin aumentos. Esta siguiente corresponde a hacer el aumento, y por el marcador nos guiamos que es de este lado. Entonces vamos a empezar haciendo el aumento. Tejemos 3 cadenas, giramos y en este primer espacio allí tejemos un punto bajo extendido, una cadena, y ahí mismo en ese espacio otro punto bajo extendido, y hemos hecho el aumento. Una cadena, en el espacio de las 3 cadenas
otro punto bajo extendido. Y así hemos terminado esta hilera de aumentos con 4 puntos. Ahora las dos siguientes vamos a tejer nuevamente sin aumentos. Tejemos los puntos bajos extendidos entre los espacios de las cadenas. Primera hilera sin aumentos. Y la segunda hilera sin aumentos. Así hemos terminado las dos hileras sin aumentos. Ahora corresponde la hilera con aumentos. Por el marcador nos guiamos, entonces en esta hilera vamos a terminar haciendo el aumento. Tejemos 3 cadenas. Y tejemos los puntos bajos extendidos. Aquí está el espacio de las 3 cadenas. Tejemos un punto bajo extendido, una cadena y en ese mismo espacio otro punto bajo extendido y hemos hecho el aumento. Terminamos esta hilera con 5 puntos. Las dos siguientes vamos a repetir nuevamente sin aumentos. Terminé la segunda hilera sin aumentos. Ahora en esta hilera que corresponda a hacer aumentos vamos a iniciar haciendo el aumento. Entonces hacemos las 3 cadenas, giramos y en este primer espacio de la cadena allí hacemos el aumento. Un punto bajo extendido, una cadena y en ese mismo espacio otro punto bajo extendido, una cadena de separación y continuamos tejiendo en cada espacio puntos bajos extendidos. Y así continuamos tejiendo cada 2 hileras un aumento. Una hilera donde empezamos por el lado recto y terminamos haciendo el aumento. Y en la siguiente la hilera la empezamos tejiendo las 3 cadenas, el aumento y terminamos por el lado recto. Una hilera donde terminamos haciendo el aumento y la siguiente donde comenzamos haciendo el aumento. Así continuamos tejiendo hasta obtener justo la mitad del largo total que queramos que tenga nuestro chal. Yo voy a continuar tejiendo unas hileras más para mostrarles luego cómo hacer las disminuciones. Bien, la última hilera que tejemos antes de comenzar las disminuciones es la hilera donde terminamos haciendo el aumento. Entonces aquí en este espacio de las 3 cadenas tejemos el punto bajo extendido, cadena y en ese mismo punto otro punto bajo extendido y así llegamos a la mitad de nuestro chal. Ahora hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a comenzar con las disminuciones. Aquí en este primer espacio de la cadena de separación insertamos el ganchillo, tomamos hebra, tenemos 2 aritos, tomamos hebra y pasamos por el primer arito y dejamos este punto sin cerrar. Pasamos al siguiente espacio,
Tomamos hebra, tenemos 3 aritos, tomamos hebra y pasamos por el primer arito. Ahí tenemos 2 puntos sin cerrar, tomamos hebra y cerramos todos los puntos. Y así es como hacemos la primera disminución. Hacemos una cadena y continuamos tejiendo puntos bajos extendidos en cada cadena de separación, en cada espacio. Hacemos las 3 cadenas, giramos el tejido y estas 2 hileras siguientes vamos a tejer recto sin disminuciones. Aquí están los 2 puntos cerrados juntos y el espacio de las 3 cadenas. Allí tejemos el último punto. Y hemos tejido la primera hilera sin disminuciones. Hacemos 3 cadenas, giramos y tejemos la segunda hilera sin disminuciones. Terminada esta segunda hilera sin disminuciones, la siguiente corresponde a hacer las disminuciones. Tejemos 3 cadenas, giramos el tejido y ahora empezamos por el lado recto y terminamos haciendo las disminuciones. Nos quedan estos 2 últimos espacios y ahí vamos a insertar el ganchillo y tejer 2 puntos bajos extendidos cerrados juntos. Y así hemos hecho la segunda disminución. Hacemos 3 cadenas y volvemos a tejer 2 hileras sin disminuciones. Así continuamos tejiendo cada 2 hileras una disminución, una hilera donde comenzamos haciendo las 3 cadenas y en los siguientes 2 espacios hacemos la disminución, 2 puntos bajos extendidos cerrados juntos. Y la siguiente, donde la hilera la terminamos haciendo la disminución. Así vamos avanzando hasta que nos queden 2 puntos, tal cual como hemos empezado el tejido. Estoy ya en la parte final, tengo 3 puntos. Vamos a hacer la última disminución. Hacemos las 3 cadenas, giramos y en estos 2 espacios tejemos 2 puntos cerrados juntos. Allí cerramos, hacemos 3 cadenas, giramos el tejido y en este espacio de las 3 cadenas tejemos el último punto bajo extendido. Y así terminaríamos el chal. Ahora vamos a tejer alrededor de todo el chal puntos deslizados para que tenga una mejor forma. Hacemos una cadena y en cada hilera vamos a tejer 2 puntos deslizados. Los puntos los vamos a tejer tomando solo una hebra. Como vemos, acá hay como 2 especies de cadenitas por cada hilera. Entonces
Ahí vamos a insertar el ganchillo tomando solo una hebra y tejemos un punto deslizado. En el siguiente, otro punto deslizado. Pasamos a la siguiente hilera, están las dos cadenitas y vamos tomando solo una hebra. En la siguiente, puntos deslizados. He llegado al otro extremo. Ahora hacemos una cadena y vamos a tejer puntos deslizados por el lado recto del chal. Aquí, si pueden observar, por cada hilera estas dos hebras. Aquí están estas dos hebras. Por ahí vamos a tejer puntos deslizados. Entonces, en esta primera hilera están estas dos hebras. Hacemos un punto deslizado en la siguiente. Allí tejemos el siguiente punto deslizado. Pasamos a la segunda hilera nuevamente, tomando solo esta hebra. Pasamos a la siguiente hilera y vamos tomando solo estas hebras. Así continuamos tejiendo hasta llegar al otro extremo. Llegado aquí a la parte final, a este último punto, voy a tomar esta hebra, tejo un punto deslizado y aquí en este siguiente tejo el segundo punto deslizado. Así hemos terminado de dar toda la vuelta con puntos deslizados. Ahora pasamos a este primer punto. Allí insertamos el ganchillo. Hacemos un punto deslizado y una cadena más. Y cortamos la hebra. Y así hemos dado la vuelta con punto deslizado. Así es como se ve. Ahora quedaría nomás ponerle, de acuerdo a tu preferencia, borlas, pompones o los flecos como yo he puesto en el chal grande. Aquí les voy a mostrar. En este espacio de los dos puntos, ahí vamos a insertar un ganchillo más grande. Yo tengo los flecos acá para mostrarles. Insertamos en ese espacio, tomamos las hebras, pasamos y bien, y nos ayudamos acá con los dedos, tomamos esta hebra y ajustamos. Así pondríamos también del otro lado y quedaría terminado el chal. Y así de sencillo se realiza este chal. Espero que les haya gustado y se animen a tejerlo. No te olvides dejarme un comentario, darle like al video y suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.